Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús. Les saluda el pastor Jorge Valle de El Olivo Ministerios, transmitiendo desde Ciudad de Guatemala. Mi querida hermana Ani López, le bendecimos en el nombre de Jesús, al igual que mi amadísima hermana Lucky de Broy. Qué gusto de poderlos saludar y bendecir esta noche. Y qué bueno que ya están por acá conectados y en un momento vamos a dar un poquito de tiempo que se conecten algunos otros para poder iniciar este estudio. Hoy le pusimos al estudio el reposo de Dios, el reposo de Dios. Y creo que para todos es muy bueno saber cómo entrar en ese reposo de Dios, en ese descanso en Dios. Por lo que hoy te invito a que estemos listos para recibir la palabra del Señor y podamos ser instruidos, edificados y transformados por la bendita palabra del Señor. ¿Verdad? Hoy vamos a estudiar y me gustaría mucho si me acompañan, si tienen sus Biblias ahí, sus Biblias electrónicas, sus Biblias eh, impresas, que me acompañen a la carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Por favor, para que puedan buscar ahí la carta a los Hebreos, vamos a estar estudiando el capítulo 3 y versículo 7. Vamos a ir tomando varios versículos ahí para estudiar acerca de este reposo que nos habla la palabra del Señor. Mi querida hermana Elizabeth, bienvenida. Qué gusto poderte saludar y te bendigo desde acá y bendigo a tu amada familia. Pues hoy vamos a estudiar algo acerca del reposo y vamos a sacar algunos principios y algunas verdades bíblicas acerca del reposo. Mi hermana Rosy, bienvenida, le saludo y le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderla saludar desde acá. Un gran abrazo para su esposo. Pues vamos a estudiar hoy y nos vamos a basar en la carta a los Hebreos. Y son dos capítulos que vamos a ir sacando algunos versículos para poder estudiar este tema tan hermoso. Es el capítulo 3 y versículo 7 de la carta a los Hebreos. Vamos a empezar leyéndola. Julio Roberto Cáceres, qué gusto poderte saludar, mi hermano Julio. Qué gusto de saludarte desde acá. Alice Oaye, te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a empezar leyendo para iniciar acá. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Y dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Laila, bienvenida, qué gusto saludarla. La carta a los Hebreos, aquí el autor de la carta a los Hebreos nos habla de un tema que era recurrente en Israel, era un tema muy importante para Israel, pero tiene una enseñanza profunda para los creyentes y los cristianos del día de hoy. Y nos habla y nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mira qué hermoso, porque como dice el Espíritu Santo, esa es la voz del Espíritu Santo transmitiéndose, quedándose plasmada en la palabra de Dios. Y dice: si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz del Padre. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y entonces el Espíritu Santo nos recuerda y nos está hablando que cuando Dios hable, no endurezcamos nuestros corazones. Cuando Dios nos hable a través de su palabra, nosotros no nos pongamos rebeldes a la dirección de Dios. Y miren qué importante esto que nos va a marcar acá, porque el tema de hoy es el reposo de Dios. Y entonces aquí nos está hablando y dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Y entonces está trayendo a imagen a Israel pasando el desierto. Un Israel que fue sacado de la esclavitud por medio de milagros, de maravillas. Esa generación vio el poder de Dios, como tal vez otra generación hasta la venida de Cristo lo vio. Pero era una generación con una bendición como muy pocas otras tuvieron, hasta la generación que vio venir al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero ellos vieron el poder, cómo los sacó de Egipto, del poder del faraón, cómo los hizo caminar en medio de un mar. No los hizo pasar en lancha, los hizo pasar caminando. Y ellos vieron, experimentaron eso. Pero aún así tentaron a Dios en el desierto y provocaron a ira, Señor, porque era una generación que pedía señales. Era una generación que no se conformaba con lo que Dios les daba, sino que siempre tenían un corazón de incredulidad, un corazón que tenía falta de fe, aunque miraban que la mano de Dios estaba una y otra vez sobre ellos. Y dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. 40 años que caminaron en el desierto. Esa generación vio el poder de Dios y aún así no le creyeron. Y la palabra nos amonesta y nos dice, miren, no sean como esa generación. No sean como esa generación que miró su poder, que miró las maravillas de Dios y aún así eran incrédulos. Y mira, dice más, dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Para mí aquí hay una clave importante que hoy quiero compartir con ustedes. La clave de entrar en el reposo de Dios. No solo es conocer la palabra de Dios, no solo es haber experimentado el poder de Dios en algún momento de nuestra vida, sino dice que Dios se disgustó con esta generación porque siempre estaban pidiendo señales y nunca realmente le creían a Dios. ¿Cuántas cosas hemos hablado de la palabra de Dios? Y es más, ¿cuántas cosas has escuchado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has escuchado la palabra de Dios en tu vida? ¿Y cuánta de esta palabra la has acogido, la has abrazado, la has atesorado y la has puesto por obra? Y dice Dios, esta generación me disgusté porque siempre andan vagando en su corazón. ¿Y qué es este vagar en el corazón? El vagar, cuando escuchamos acerca de un vagabundo, es una persona que no tiene casa. Es una persona que no se establece, sino que hoy está aquí, mañana está allá, pasado estará en otra parte, y no tiene un lugar establecido donde quedarse. Pues una de las características de esta generación que anduvo en el desierto, Ruti, bienvenida, qué bueno. Hoy dice está acompañada con doña Guille, la señora de la casa, atentas a la enseñanza. Le bendigo en el nombre de Jesús, hermana Guille. Y una de las cosas por las que no entramos nosotros en el reposo de Dios, en el descanso de Dios, es porque nuestro corazón no se asienta en un lugar permanente en Dios. Miren, el vagar en el corazón son las personas que tienen su mente dispersa y su corazón disperso, que pueden estar escuchando hoy la palabra de Dios y escuchan un momento y de repente la mente ya está puesto
en lo que va a pasar mañana, en la comida que tengo que preparar en algún momento, en el problema que va a resultar esta semana. Su mente y su corazón están vagando. No tienen un lugar fijo donde estar. Nuestra mente y nuestro corazón deben permanecer en Dios y confiados en Él, creyendo que lo que Él nos ha prometido en su palabra se cumplirá, creyendo que Él es el que nos cubre y nos protege. Y entonces dice, esta generación, estos siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Porque conocer los caminos de Dios no es solo haberlos escuchado, sino conocer los caminos de Dios es transitarlos, es caminar sobre estas palabras de Dios. Tú puedes ver, ahora tenemos tantos aparatos electrónicos y poner un destino de donde estás a otro punto, pero verdaderamente no conoces el camino. Sabes que hay que ir de aquí para allá, pero no has caminado por esas calles, te has metido en esas curvas, no has visto el clima que hay, no sabes si el asfalto está en buen estado o no. El que no permanece en Cristo y el que no tiene fe para vivir la palabra, no ha conocido los caminos de Dios. Y entonces mira la sentencia de Dios. Y por tanto juré en mi ira. Dios se aira, se llena de ira contra aquellos que Dios les ha puesto a disposición toda su bondad y su favor. Pero ellos no tienen la fe para creerla. No tienen la fe para disfrutar las bendiciones que Dios ha provisto para ellos porque no quieren caminar en sus caminos ni permanecer creyendo en Él. Y entonces dice, por tanto juré. Miren, cuando Dios jura, no puede hacerlo por alguien más alto, tiene que hacerlo por Él mismo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Si no haces casa permanente en Dios, si tu mente no se afianza y tu corazón no se afianza en la fe en Cristo Jesús, tu mente estará vagando siempre y no entrarás en el reposo de Dios. Pastor Victorino, un gran abrazo. Hoy estuvimos compartiendo con usted, su familia y su hermosísima iglesia. Miren, nos sentimos como familia de verdad con ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Tan importante que nuestra mente repose en Dios, se afiance en Dios. Que sujetemos nuestros pensamientos y nuestro corazón y los traigamos sujetos a los pies de Cristo. Ahora, la enfermedad del estrés. Es que estoy tan estresado, es que pasa tantas cosas, tantas situaciones. Pero es porque no hemos puesto nuestra confianza y lo que hacemos a los pies de Cristo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo 11:28. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Dónde está el reposo? ¿Dónde está el descanso? El descanso está en Cristo Jesús. Porque dice, venid a mí los que estáis trabajados. Ahora la pregunta es, ¿el trabajo es una maldición? La respuesta rápida y contundente es no. El trabajo es una bendición de Dios. Pero aquí no habla del trabajo, habla de los trabajados, de los que se cargan con el trabajo, de los que el trabajo se vuelve una pesada piedra con la cual andan caminando cargados, trabajados y cargados. Traen una carga tan inmensa que quebranta su alma. Pero ¿qué pasa con estos que están trabajados y cargados? Cristo dice, vengan a mí. Eso quiere decir
que cuando estás trabajado y cargado es porque te has alejado de Dios, te has alejado de Cristo, te has alejado de poner tu confianza en todo lo que emprendas en Él. Y en ese alejamiento se vuelve una carga. Aún aquello que es hermoso para nosotros se vuelve una carga sin Cristo Jesús. Y por eso dice Dios aquí, el Espíritu Santo, que es el que está hablando en el libro de los Hebreos. Estos andan vagando siempre en su corazón porque andan alejados de Dios. Hemos visto su poder, hemos visto la gloria de Dios y aún así andamos viendo cómo solucionamos por fuera las cosas. Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vamos a ir redondeando esta idea. Y vamos a seguir leyendo, regresamos a Hebreos capítulo 3 y versículos, vamos a leer el 16 al 19. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y esto es algo tremendo porque había promesa para esa generación. Ahora, escucha bien. La promesa de Dios era que Israel entraría en la tierra, que Él les daría la tierra que emana leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra con una provisión sumamente abundante. Esa era la promesa para Israel. Y la generación que salió tenía que haber sido la generación que entró, pero no fue así. Israel sí entró, porque entró la generación que le seguía, pero estos que salieron, que eran los que tuvieron que haber visto con sus ojos la tierra de la promesa, no entraron. Y dice aquí la palabra, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Cómo provocamos la ira de Dios? ¿Cómo se provoca la ira de Dios? Con incredulidad, con no creerle a Dios, con no creer lo que Él ha dicho, Él ha hecho por nosotros y Él ha dicho acerca de nosotros. Mira, una de las cosas más tremendas es no creer en la salvación que viene por medio de Cristo Jesús. El que no cree en Cristo definitivamente no entrará en el reposo de Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que en ese acto de fe hemos confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y hemos sido rescatados y hemos pasado de muerte a vida. Pues ahora hay promesa para nosotros, para vivir en el reposo. Porque para Israel el reposo era la tierra prometida. Para nosotros el reposo es entrar en Cristo Jesús. Él es nuestro reposo. Lo acabamos de leer. Ahora dice, ¿y con quienes estuvo disgustado 40 años? Obviamente con esta generación. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creerle a Dios es imposible agradarle. Sin creer en su Hijo Jesucristo es imposible agradarle. Sin creer las promesas que Él nos ha dado es imposible agradarle. Y a quienes juró, dice aquí, que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Porque la primera obediencia es creerle a Dios. La segunda obediencia de todo creyente es bautizarse en agua.
y creerle su palabra, someternos a Él. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces vemos aquí dos razones por las que no entramos en el reposo de Dios, en el descanso de Dios. Porque el descanso de Dios va más allá de no hacer nada, como algunos creen que es el reposo en Dios. El reposo en Dios es que yo me quedo aquí mirando el techo, ¿verdad? Sin hacer nada. No es eso. El reposo de Dios es que nosotros podemos entrar en paz para con Dios. Empezamos a movernos en la voluntad de Dios. Es como el pez que está bajo el agua, nada. Y no es que sea para él un esfuerzo, sino que es parte de su naturaleza. Pero hay dos factores, dos enemigos que nos quitan el descanso y el reposo. Uno es el vagar en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, en no establecernos en Dios. Y otro, la incredulidad en Dios. Y entonces seguimos con el capítulo 4 y versículo 1 de la carta a los Hebreos. Y generalmente yo les digo la carta de Pablo a los Corintios, la carta de Pablo a los Colosenses, y aunque yo creo, y es mi convicción de que esta carta también la escribió Pablo, no tenemos realmente aquí en la escritura, ni fuera de la escritura, algo que nos diga con total certeza que fue Pablo el que la escribió, por lo que digo la carta a los Hebreos. Pero sí es inspirada por Dios. Capítulo 4 y versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí ya nos está hablando a nosotros. Dice, temamos pues que no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca que no haberlo alcanzado. Nosotros tenemos la promesa de Dios de entrar en el reposo de Dios, que es Cristo Jesús. El reposo total y la completa, el cumplimiento perfecto de esta promesa se va a dar en la eternidad. Pero acá en la tierra también podemos empezar a vivir ese reposo de Dios. El reposo de Dios para nosotros ya no solamente es un día. El reposo de Dios para el creyente es un estar permanente en Dios. Es un vivir permanente en Él. En Él somos y nos movemos. En Él estamos permanentemente sirviéndole, buscándole. Ya no hay un día solamente en el cual tengamos que apartarle para Él. Para el creyente, claro, nos reunimos en días para poder en comunión y en comunidad poder bendecirlo y alabarle. Claro que sí. Pero el creyente verdadero vive permanentemente en Él. Entramos en Él, en el reposo de Dios. Pero dice aquí, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y creo que hemos abordado esto de varias maneras. Pero ¿cómo es tener algo precioso, valioso a nuestro alcance y nunca usarlo? Tener la joya más preciosa, pero nunca te la pusiste, siempre fuiste sin nada. O tener una despensa llena de la mejor comida y estar pasando hambre teniendo la despensa a la disposición de tu mano. Y estos son solo para que tengamos una idea. Porque aquí le está hablando a los creyentes,
a los que teniendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. ¿Y por qué parece no haberla alcanzado? Porque es tener la vida en Cristo, esa vida nueva, esa vida renovada, esa vida abundante en Cristo Jesús, y vivir una vida sometida al dolor, sometida a este mundo, sometida a las presiones de este mundo, teniendo a nuestra disposición el reposo de Dios. Dios quiere que entremos en ese reposo, que descansemos en Él, que traigamos, dice, que vengamos a Él con todas esas cargas, con todas esas áreas trabajadas que nos hacen sentirnos que nos ahogamos, pero que vengamos a Él y las pongamos en Él para que encontremos el descanso. Dice aquí Hebreos 4, 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mire, entonces aquí el ejemplo es de lo que sucedió con Israel y lo que está sucediendo hoy con la iglesia. Miren, Israel es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo de algunas cosas que nosotros tenemos que hacer y de otras que no debemos de hacer. Y esta generación es un ejemplo de incredulidad por la cual no alcanzaron la promesa. Y ahora la amonestación que viene de la palabra de Dios es que a nosotros también se nos anunció la buena nueva. Nosotros también hoy tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos acceso a todos esos tesoros que Dios tiene para nosotros, pero sobre todo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que trae ese reposo de Dios. ¿Y por qué batallamos continuamente en nuestra vida? ¿Por qué andamos cargando cargas que no nos pertenecen? Porque Dios ya nos dijo que dejáramos las cargas a sus pies. Es por falta de fe. Por falta de fe. Y entonces dice, a ellos se les fue anunciado la buena nueva como a nosotros, pero no les aprovechó el oír la palabra porque no iba acompañada de fe en las que lo oyeron. Y entonces, la fe nos conduce a reposo. Y sin fe, estamos vagando. Sin fe, estamos sometidos al estrés, al estar cargados, al estar trabajados. Pero mira cómo funciona la fe. La fe no es solo decir yo creo en Cristo y Señor, yo sé que tú me vas a sacar de esto, pero en mi corazón tengo sin fin de conflictos. Porque la fe no es que no hagamos nada, es una fe activa, porque dice aquí, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Cuando esta generación se presentó en el límite de la tierra prometida, la palabra de Dios fue que mandaran a los espías para que reconocieran la tierra y trajeran el informe. Dos trajeron el informe que lo que había dicho Dios de esa tierra era cierto, era una tierra abundante, era una tierra que tenía tantas cosas buenas. Pero los otros 10, su reporte fue, sí es cierto, pero los enemigos, pero las situaciones, pero esto, pero lo otro, nos van a hacer fracasar en entrar a poseer la promesa. Y se quedaron sin la promesa.
Y entonces el ejemplo para nosotros hoy es lo siguiente. El creyente sufre pruebas, sí. El creyente pasa situaciones difíciles, pasa angustia, pasa tribulación, pasa enfermedad, sí. Pero estamos aferrados en la fe en Cristo Jesús. Que nuestra vida le pertenece, que las situaciones incluso más profundas podemos descansar en nuestro corazón en Él. No quiere decir que no estamos trabajando cómo solucionar las situaciones, que no tenemos que actuar para solucionarlos, pero que nuestra mente y nuestro corazón podamos traerla a Cristo y decirle, Señor, este es el problema en que estoy pasando, esta es la situación que estoy pasando. Señor, sé tú el que obres a través de esta circunstancia, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento tome nuestra mente y nuestro corazón. Pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. Los que creemos, entramos en el reposo. Solo por la fe podemos entrar en el reposo. Solo cuando ponemos las situaciones que se escapan de nuestras manos en Dios podemos entrar en el reposo. Porque mira, ¿qué pasa con el estrés? ¿Qué pasa con el temor? El temor es pensar que las cosas malas que vendrán en el futuro, que nos van a alcanzar. Pensar las situaciones terribles que en el futuro podrían suceder y ya afectan nuestro presente. Pero la fe es creer que la bondad de Dios nos va a alcanzar. El cuidado de Dios nos va a sostener. La provisión de Dios vendrá. Y aunque las circunstancias sigan pareciendo oscuras, sigan pareciendo dolorosas, si podemos creer y poner nuestra mente y nuestro corazón en Cristo, nuestra alma recibirá la paz de Dios. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar, dijo, cuando entren a una casa, digan paz. Y los hijos de paz, la paz de Dios permanecerá en ellos. Los hijos de paz van a recibir la paz de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de paz? Aquellos que creen que Cristo es más que suficiente para ellos. Los peros, dice Laila. Dios nos ayuda a crecer en la fe, aún en medio de la angustia y del dolor. Sí, nosotros le ponemos tanto pero a Dios en todo. Y Dios nos dice, mira, este negocio va a ir bien. Esfuérzate y sé valiente. Pero nosotros decimos, sí, así yo lo veo bien, pero, confía en Dios y camina en Él. Confía en Dios y pon tu esperanza en Él. Esto es lo que distingue al verdadero creyente, el que actúa de acuerdo a la fe. Los que creen en el mensaje de la salvación entran en el reposo de Dios. Y los que no, no. Miren, los que creen en el mensaje de salvación de Cristo, que Cristo nos redimió. Eso quiere decir que nos compró con todo y lo que teníamos malo. Nos compró. Ahora le pertenecemos a Él. Ahora las responsabilidades de Él sobre nuestra vida. Ahora Cristo toma nuestras cargas, tomó nuestros pecados y pagó el precio y nos dio reposo en su perdón. Nos dio reposo en la salvación y en su espíritu. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aún nos espera el más perfecto reposo que nos está prometido, que este ya no es terrenal, es celestial. La entrada a ese reposo significa ya el fin de las dificultades, de los sufrimientos y las persecuciones.
La entrada final de reposo final es el deleite, el amor y la comunión interminable y perfecta con Dios. Y con los otros santos redimidos, ese va a ser un reposo sin fin, pero también no es un reposo sin actividad, porque nos dice la palabra que nosotros le serviremos a Él para siempre. Es un reposo de tener paz para con Dios. Es el reposo del que ya estamos libres de la carga, del dolor y del pecado. Dice Cristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1 al 3. No se turbe, no se angustie tu corazón. ¿Creen en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una esperanza para nosotros en esta vida y en la eternidad. Es una esperanza que tiene que sostenernos en esta vida, de que nuestro objetivo siempre va a ser de victoria. Nuestro fin siempre va a ser de bendición. Nuestro fin en esta vida y en la eternidad va a ser la bondad y el amor de Dios. Es algo tremendo y tenemos que saberlo nosotros. Todos tenemos que reforzarnos en esta palabra. Que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero ya sea que estemos en el cuerpo o fuera del cuerpo, la paz de Dios tiene que guardar nuestra mente y nuestro corazón. Apocalipsis 14:13 dice: oí una voz desde los cielos que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de su trabajo, porque el trabajo hoy significa un esfuerzo, pero las obras con ellos siguen. ¿Qué quiere decir eso? Que el accionar en Cristo nos trae reposo, aún que nos cansemos en el cuerpo, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, entramos en un descanso, en un reposo, en el reposo de Dios, cuando caminamos y fluimos en el río de Dios. Cuando nos metemos a un río y hay una corriente fuerte y queremos nadar contra corriente, es sumamente cansado porque te esfuerzas y te esfuerzas y sientes que no llegas a ninguna parte, que estás en el mismo lugar por mucho que te esfuerces, porque estás batallando en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando entiendes la voluntad de Dios y crees tu palabra en el propósito que tiene para tu vida, empiezas a fluir en el río de Dios, en la dirección del río de Dios. Entonces, un pequeño esfuerzo, una pequeña brazada hace que avances una gran cantidad. Hay que sumergirnos en el río de Dios. Hay que encontrar el propósito de Dios en nuestra vida y navegar en ese propósito. Ahí tenemos descanso y el esfuerzo que hacemos va con el respaldo de Dios y nadamos en ese río y fluimos en el río de Dios y en el reposo de Dios. Y termino leyendo Hebreos 4:4 al 10. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia,
otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y aquí nos dice algo tremendo. Nos dice que el reposo del que Dios habla no era el reposo únicamente de entrar a la tierra prometida. Porque si no, dice, cuando Israel entró a la tierra prometida, ahí se hubiera cumplido completamente el reposo. Pero el reposo aún estaba por venir. El reposo es Cristo Jesús. El reposo es para que nosotros entremos a Cristo. Por eso les digo, ya el reposo para nosotros, los creyentes, ya no es solo un día. El reposo es un reposo permanente, porque es estar en Cristo permanentemente. Cumplir su voluntad no solamente en un día, alabarlo no solamente en un día. Aunque claro que es buenísimo que nos reunamos 1, 2, 3, 4, 5 días a adorar a Dios. Pero nuestro reposo debe ser permanente, permanente. Y nos dice la palabra que tenemos que esforzarnos en permanecer en la fe, obedientes a Dios. Ese es nuestro llamado. Dios ya nos dio el reposo que nos toca a nosotros como creyentes, permanecer siempre en la fe y obedientes a Dios. La palabra de Dios es la que nos conduce a reposo. Salmo 23. Mira, este salmo es tan hermoso. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. ¿Cómo llegamos al reposo en medio de esa turbación que hay en el mundo, en medio de las angustias? Dejándonos guiar por el pastor de pastores, el buen pastor. Pero para ser conducidos, primero tenemos que ser ovejas del pastor. Porque este salmo le han puesto Jehová es mi pastor o el salmo del pastor, pero realmente es el salmo de la oveja, porque es la oveja que está viendo a su pastor. Nosotros tenemos que ser y dejarnos pastorear por Cristo, dejarnos guiar por Él. Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces dice, en lugares de delicados pastos me va a hacer descansar. Dios nos va a hacer descansar en un lugar terrible, ¿no? ¿Dónde es el lugar de descanso? Generalmente, pues en la noche, creo que todos tendremos una cama donde reposar. Y entre más cómodo sea el lugar, pues reposaremos mejor. Pues Dios nos lleva al mejor lugar, a lugares de delicados pastos. Nos va a hacer descansar. No hay estas camas nuevas, estas memory foam, que son tan cómodas. No hay lugar más precioso donde poder recostar tu cabeza y dormir y descansar que en el lugar que Dios nos dio para descansar, el lugar que nos preparó para el descanso. Junto a agua de reposo me pastoreará. Dios no te va a llevar al lugar de la confusión. El mundo es el que te lleva al lugar de la confusión. El mundo es el que te lleva a querer pagar en tu corazón porque tu pensamiento está aquí, allá, y ahora qué, y ahora cómo, y ahora por dónde. Dios, por medio de Cristo, nos lleva a aguas de reposo donde nos pastorea. En Cristo hay un camino, Él es el camino, no hay otro. Y este es la guía que nos lleva a ese camino. Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia,
por amor a su nombre. Vamos a orar para que el reposo de Dios venga a nuestra vida. Hay muchos atribulados hoy. Hay muchos que están angustiados en su corazón, que sienten que su espalda se está quebrando por el peso de la vida, por el peso de la angustia y del dolor. Que están vagando siempre en su corazón, que hoy Dios quiere darles reposo. Rosy nos dice, pero no es que nada material nos va a hacer falta, es que Él mismo, que no nos va a hacer falta, que no nos va a faltar. Mira qué lindo pensamiento, Rosy, así es. Doña Guillerma Fuentes ayer le entregó su corazón, dice a Jesús. Damos gracias a Dios por ello. Hermana Guillermina, hoy puede usted reposar en Dios. Hoy puede descansar en Cristo. De todas las angustias, yo sé que hay muchas situaciones que la habían estado atormentando, pero hoy usted es oveja del buen pastor y Él la va a conducir a los lugares de delicados pastos donde descansar. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entramos confiadamente, Señor, a ese trono de la gracia, que para nosotros no es un trono de juicio, sino es un trono de favor para nuestra vida. Padre, hoy te reconocemos como nuestro pastor. Guíanos a ese lugar de delicados pastos. Nosotros creemos hoy que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que donde tú nos conduzcas va a ser el lugar de nuestro reposo. Hoy te pedimos perdón por habernos alejado, por no haber creído en ti, aún en las circunstancias difíciles. Hoy traemos nuestras cargas, Señor. Hoy nos acercamos nuevamente a ti. Hoy venimos nuevamente a ti a pedirte perdón por la incredulidad que pudimos tener tal vez en alguna circunstancia difícil. Pero hoy venimos a decirte, Señor, que creemos en ti, que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y que confiamos en tu cuidado. Padre, hoy te pido, Señor, que a los que estamos hoy acá, que nos conduzcas a las aguas de reposo, que nos pastorees en esas aguas mansas, en esas aguas donde podemos encontrar un momento de paz en medio de la angustia y en medio de la presión. Padre, hoy te pedimos, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, que confortes nuestra alma, que hoy sea una inyección de fe la que venga por medio del Espíritu Santo a sostenerte, a darte el gozo aún en medio de la tribulación. Tú en tu corazón puedas sentir gozo, felicidad, porque hay un Dios que cuida de ti. Hay un Dios que te mira, que te conoce y que te ama. Él es el que te guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Padre, hoy te pido, Señor, que esa paz hoy se derrame sobre tus hijos. Que hoy seamos guiados a la promesa de Dios, de la paz de Cristo Jesús, que nos hace tener primeramente paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Y esa paz permanece hoy en ti. Esa paz hoy está tomando el control de tu mente, está tomando el control de tu corazón. Hoy, corazón, aquíétate, aquíétate
en el nombre de Jesús y reposa en Él. Pensamientos, hoy aquíétense. Quédense fijos en Cristo Jesús, en nuestra esperanza de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Wendy Estrada, qué gusto poderla saludar y bendecir desde acá. Les mando un gran abrazo a cada uno de ustedes. Hermana Guillermina, bienvenida a la familia de Cristo, donde va a encontrar el amor de Dios que sobrepasa cualquier amor. Probablemente fue lastimada usted en algún momento de su vida por algo que parecía amor, pero era una falsificación del amor. El amor verdadero está en Cristo Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Permanezcamos en esa paz de Dios y no dejemos que nada ni nadie nos la arrebate. Si ha sido de bendición este mensaje, compártelo con tus contactos, compártelo con los conocidos, para que puedan ser bendecidos con este mensaje de Dios. Si quieres apoyar el ministerio, puedes mandarnos y contactarnos tus diezmos y ofrendas. Señor les bendiga y los esperamos el día miércoles a las 8 de la noche para seguir estudiando el libro del el libro de Nehemías. Un gran abrazo, les amamos en el amor de Cristo Jesús. Buenas noches.